Hola, hola, compañeros y compañeras y profesor. Voy a hacerle un breve concepto o información introductorio a lo que fue la Revolución de 1948, conocida también como la Guerra Civil de Costa Rica o el golpe del Estado, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar brevemente lo que realmente sucedió, por qué se dio, cuáles fueron las consecuencias, cuál es el motivo del desarrollo, causas, ¿verdad? Entonces, pues de esto estaré informando un poco, ¿verdad?, de lo que sucedió. Pues fue un conflicto armado que tuvo lugar en Costa Rica, ¿verdad?, como le decía, en el mes de marzo de ese mismo año. La guerra se desató tras las elecciones presidenciales de 1948, que fueron ganados por el líder de izquierda, o sea, en este caso con José Figueres Ferrer. Sin embargo, la victoria de Figueres fue impugnada por los conservadores, que se negaron a aceptar el resultado y exigieron nuevas elecciones. Esto estalló cuando el presidente saliente Teodoro Picado Michalski intentó asumir el poder de la fuerza. Por la fuerza, o sea, a la fuerza, este señor Teodoro quería asumir el puesto, ¿verdad?, con la ayuda del ejército, con el apoyo del ejército y de otros grupos conservadores. Figueres, por su parte, lideró una insurrección popular en su contra, que pronto se convirtió en una guerra civil a gran escala. Pues en esa guerra hubo mucha sangre, dejó miles de muertos y heridos, además de provocar una crisis económica tan considerable y social en el país. Entonces, finalmente logró derrotar a la fuerza conservadora Ferrer, establecer un gobierno de facto que impulsó una serie de reformas políticas y sociales, incluyendo lo que le llamó la abolición del ejército y la creación del sistema de seguridad social universal. Esta revolución en 1948, ¿verdad?, es considerada un hito histórico en la historia de Costa Rica, ya que transformó profundamente el país y sentó las bases para su desarrollo económico y social. Entonces, en las siguientes abarcaremos cuáles fueron las causas principales al cual se dio esta revolución o esta guerra civil, ¿verdad? Entonces, continuemos con la siguiente presentación. Causa de la revolución de 1948. La alianza entre el Dr. Calderón Guardia, líder del Partido Republicano, y el Partido Comunista. El escandaloso fraude electoral en la campaña de 1944 contra el expresidente León Cortés, llevado a cabo en el gobierno del Dr. Calderón Guardia y a través del cual llevó al poder licenciado Teodoro Picado. El desorden administrativo, el enriquecimiento de allegados y funcionarios del gobierno de Calderón Guardia. El irrespeto a la Constitución y a las leyes que hizo el gobierno de Picado para ayudar y hacer posible un nuevo triunfo del Dr. Calderón Guardia en 1948. El asalto a la propiedad privada, el matonismo de la fuerza de policía contra los oposicionistas, pocas veces visto desde los años 1917-1918, que produjo centenares de heridos y algunos muertos, como en el caso de Llano Grande, Cartago, Sevilla de Alajuela. La intolerable intromisión del Partido Comunista en apoyo del gobierno de Picado, que tuvo como trágica consecuencia el que prácticamente el poder estuviera en sus manos en los últimos meses del gobierno de Picado, hasta que fue derrocado por la Revolución de 1948. El desconocimiento y no aceptación del triunfo electoral que obtuvo don Otilio Ulate por parte del gobierno de Picado y el candidato perdedor Calderón Guardia, líder del Partido Republicano Nacional. En resumen, la guerra comienza en la madrugada del 12 de marzo
del año 1948. Los revolucionarios ponen en marcha el Plan Maíz, tomando San Isidro. De igual forma, ellos toman la posesión de 3 aviones de marca TACA, estableciendo un puente aéreo. Esto para pedir ayuda en armamento, ¿verdad? Al presidente de Guatemala en eso, la cual se llamaba Arévalo, y los coroneles, ¿verdad? Arana y Arbenz. Pues todo esto era para pedir ayuda, ¿verdad? De armamento. Bueno, se podría decir que hubo varios puntos donde se establecieron, ¿verdad? Grupos de ejércitos, ¿verdad? Para la batalla. Como se menciona, en los primeros viajes venían 700 fusiles, ametralladoras livianas, ¿verdad? El coronel gubernamental Van Basten es asesinado, con lo cual la unidad móvil, esto por lados de Empalme, pierde respuesta, ¿verdad? Porque ya lo invadieron y pues destruyeron, ¿verdad?, la unidad. Entonces ya no tenía, bueno, perdieron totalmente el poder de respuesta. También parte muy importante, la guerra duró 44 días de la Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional se divide en varias partes, pues en Santa María de Dota, en la cual se estableció Figueres con el Estado Mayor. En el batallón del Empalme, se podría decir campamento de maderero en plena montaña, ¿verdad? En la cual estuvo 150 hombres, según se dice que es el 25% total de ejército. El campamento del Jardín, también de montaña, a pocos kilómetros del Empalme. San Marco de Tarrazú, población campesina similar a Santa María de Dota. También en la cercanía de Punta Arenas, un valioso grupo de jóvenes, principalmente de la ciudad, se alzó en arma y establecieron un pequeño frente, pero fueron aniquilados, muriendo casi todos los integrantes ante la superioridad del gobierno. Por su lado, el gobierno había establecido campamento con grupos fuertemente armados en varios lugares de la carretera interamericana, lo que se mencionó algunas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Casamata, Villamil, etc. También el Tejar de Cartago y por supuesto la ciudad de Cartago, eso estaba fuertemente resguardado, ¿verdad?, por los ejércitos. En la columna fuertemente armada desembarcó en Playa Dominical, a pocos kilómetros de San Isidro del General, al mando de famoso general Tijerino, de origen nicaragüense, quien distinguió por su valor estrategia. Esta columna, conocido líder comunista, bueno, un año más tarde fue escritor. Carlos Luis Fallas atacaron San Isidro del General, logrando ocuparlos. Ahí se llevó a cabo una de las fuertes, largas, sangrientas guerras, ¿verdad? En ella, según dice que perdieron vida algunos destacados dirigentes de renombre de Liberación Nacional, que meses más tarde ocuparían posiciones en el gobierno revolucionario, tales como Fernando Valverde, Domingo García, los hermanos Goicoechea, los hermanos Aria, los hermanos Cortés. Al mismo tiempo se llevaron a cabo las batallas del Empalme, en donde un grupo mal alimentado que sufría lo que sufría de inclemencia del tiempo, temperatura, ¿verdad? Ahí es mucho frío en esos tiempos, y mal vestido, pues no tenía abrigo. Crearon la famosa leyenda del Empalme, donde el gobierno nunca pudo poner sus pies.
pues siempre fueron rechazados por grandes pérdidas. Em, o sea, estos grupos de ejércitos, bueno, lo que llamaban mariachis, pues muerto de frío en la montaña del sur, ¿verdad? Acostumbraba al calor de las zonas. Bueno, esto según dice que eran de la zona bananera, ¿verdad? De su lugar del clima caliente. Pues en vez de comida recibían mucho licor, ¿verdad? De la Fábrica Nacional de Licores en ese tiempo. Entonces, bueno, ahí mencionamos algunos desarrollos de la guerra, ¿verdad? De cuáles puntos importantes, ¿verdad? Se dio. En las ciudades grandes y pueblos pequeños, alejados de la zona, ¿verdad? Del combate, el gobierno controlaba la situación muy desordenadamente por medio de la fuerza policial. Se asaltaban las casas de los oposicionistas, los negocios. O sea, ahí el presidente en ese tiempo capturaban, ¿verdad? Lo que trataban de oponerse. Y según dice que las cárceles en ese tiempo estaba llena por las personas detenidas. Luego del combate en San Isidro, en el Empalme, se preparó la marcha fantasma, o sea, el viaje a pie desde la montaña para tomar Cartago. Al mismo tiempo, Legión Caribe efectuó un exitoso plan que tuvo como resultado la captura de la unidad de Limón a tal distancia del frente de batalla. Según este grupo de Legión, a alguien ahí del ejército, ¿verdad? Para llamarlo, que estuviera más la participación a la batalla, le dijeron a ellos que era para defender los derechos laborales, porque el gobierno pretendía, no sé, hacer algunos cambios en la legislación en ese tiempo. Entonces le dijeron a ellos que tanto el código de trabajo, tanto seguros de social, entonces ellos realmente estaban pensando que estaban defendiendo eso. Y según cuenta, al momento que ya cuando se fueron uniendo, digamos, lo fueron topándose con este otro grupo, resulta que el recibimiento ya era muy diferente, ya no era por eso, sino que era más que todo por los desorden que hubo en eso, y más que todo para volver, o sea, el objetivo era volver al país la libertad de elección, ¿verdad? Al ciudadano. Entonces ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, finalmente dice que el 9 de abril, en el Empalme, siendo el pelotón, ¿verdad? Ahí dice que se realizó la última guardia. Luego ya se trasladaron a un lugar donde estaba el resto del ejército reunido para reiniciar la marcha fantasma, que fue luego considerada como acción de armas. Pues prácticamente ese es el pequeño resumen que yo hice, ¿verdad? De esta batalla. Pues aquí se menciona algunas consecuencias, ¿verdad? De la guerra del 48 o de la revolución. Las principales consecuencias de la guerra civil de 1948 es creación de la Constitución Política de 1949, abolición del ejército, nacionalización bancaria, régimen del servicio civil, universalización del sufragio, Tribunal Supremo de Elecciones, principios de la deuda política, registro civil, instituciones autónomas como son algunos: Caja del Seguro, ICE, BCR, INS, BN, Banco Nacional,
Pues esas son algunas de las consecuencias, ¿verdad?, que menciono en esta presentación. Muchísimas gracias.